Mañana, las 6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es lunes 11 de septiembre y la semana viene con más tormentas. Comenzamos una nueva semana de septiembre con las bajas presiones instaladas sobre la península y el potente anticiclón en Europa. Se prolonga el tiempo que hemos tenido durante el fin de semana y eso incluye tormentas. Hoy no se descartan chubascos, tormentas localmente fuertes en el área cantábrica, lluvias en el resto del tercio norte y nubes y claros en el resto de España con temperaturas sin grandes cambios. Mañana la situación se mantendrá, así que hoy 25 grados de máxima en La Coruña, 26 en Bilbao, 28 en Barcelona. En Madrid esperamos para este lunes 26 graditos y en Valencia 29 graditos. ¿Cómo viene la jornada? ¿Cómo viene el día? Bueno, mirando a Marruecos, a ese tremendo terremoto que ha sacudido el país. Marruecos a día de hoy llora a sus muertos. Ha dejado más de 2.300 fallecidos y al menos 2.400 heridos y el número de víctimas sigue aumentando. El rescate está siendo muy complicado. Algunos pueblos afectados están a 4.000 metros de altura y eso supone que son de difícil acceso. Lo peor parece que está por venir, ya que los marroquíes esperan que la cifra de víctimas aumente en las próximas horas y se palpa mucho miedo, mucha incertidumbre y temor a nuevas réplicas. Así que con un ojo puesto en Marruecos y con el otro ojo puesto en los mercados financieros. ¿Qué es lo que tenemos en las principales bolsas del mundo? Bueno, pues estamos viendo que los mercados están bastante inquietos sobre todo por la próxima cita que vamos a tener con el Banco Central Europeo. El IBEX 35, en un entorno marcado por la incertidumbre sobre los tipos de interés, cortó la racha bajista la semana pasada y vimos que subió la rentabilidad de los bonos. Subió también el petróleo. En los 3 últimos meses acumula una subida del 20%, lo que preocupa a la inflación. La tendencia puede continuar en el petróleo, ya que Arabia Saudí y Rusia están anunciando una nueva extensión de sus recortes voluntarios de suministro, ampliando la reducción combinada de 1,3 millones de barriles por día por otros 3 meses hasta diciembre. Dada la continua debilidad de los datos económicos de Europa y China en los últimos días, este enfoque conlleva riesgos que, si se exageran, podrían causar la disrupción de la demanda en una economía ya bastante frágil. Por un lado tenemos el petróleo y por el otro lado tenemos también el euro, que encadena su octava semana de caídas. La divisa ha perdido más de un 5% desde mediados del mes de julio. La caída constante refleja un aumento de las dudas sobre si el Banco Central Europeo volverá a subir los tipos de interés en su reunión del 14 de septiembre. Los mercados de derivados apuntan a un 35% de posibilidades de que el BCE suba los tipos de interés al 4% en la reunión de esta semana. Así que pendientes de los bancos centrales y pendientes, como no, de Telefónica. Telefónica ha celebrado con alzas del 2,53% el desembarco de STC. Hay grandes fondos de inversión que están ampliando posiciones en la operadora española. Grandes gestoras que han movido a fondo el capital de la operadora. En las 3 últimas sesiones han cambiado de manos algo más de 30 millones de acciones de Telefónica por un valor superior a los 115 millones de euros. Desde el anuncio del desembarco del nuevo primer accionista, firmas como State Street, como HSBC o como Goldman Sachs han tomado posiciones en el valor, en el que grandes fondos han declarado compras que, al sumar los mayores paquetes, totalizan unos 7,5 millones de títulos. Telefónica va disparada hacia los 4 euros por acción. Los analistas de la operadora le dan un potencial de hasta el 10% al título en el corto plazo y recuerdan que la rentabilidad por dividendo es cercana al 8%. Es uno de los grandes atractivos de la operadora. Aparte del mercado,
¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues este fin de semana cumbre del G20 y cierto resurgir nacionalista. Estados Unidos está intentando mantener vivo el G20 como foro de debate multilateral ante los intentos de China y los intentos también de Rusia por atraer a los países emergentes hacia su eje, ofreciéndoles multimillonarias facilidades de crédito. Su propuesta de reformar el Banco Mundial y de aumentar los programas financieros para las economías emergentes de otros bancos de desarrollo busca precisamente mantener a los gobiernos del sur global bajo el paraguas institucional preponderante durante las últimas 6 décadas. La mayoría de los gobiernos que se están alineando con China y contra Estados Unidos tienen además un marcado carácter nacionalista, en algunos casos aderezado con una cruzada contra sus antiguas metrópolis, y han emprendido una deriva autoritaria similar. Incluso el país anfitrión de esta cumbre del G20, India, vive un momento convulso por los planes de su primer ministro para renunciar a la denominación anglosajona de su nación por el término hindi Bharat. Por otro lado, a diferencia de la tradicional exigencia de Washington a los gobiernos que reciben su ayuda se comprometan a dar pasos hacia la democracia, Pekín promete no interferir en la política doméstica mientras le dan vía libre para desplegar sus tentáculos en cada economía. Vamos a hablar de ello y vamos a hablar de otros muchos más asuntos que esta semana y que este lunes van a ser noticia. Es lunes, gracias, bienvenidos. Arrancamos con titulares. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. La OCDE actualiza este lunes sus previsiones macroeconómicas. Y también lo va a hacer la Comisión Europea. Va a actualizar hoy sus previsiones de verano en un contexto de ralentización económica, después de que Eurostat confirmara la semana pasada que el PIB de la zona euro se estancó con un crecimiento de 1 décima en el segundo trimestre del año, 2 décimas menos de lo estimado. Además, en la agenda de este lunes, el Ministerio de Hacienda va a publicar datos de déficit público hasta junio. Apple presenta mañana sus nuevos modelos de iPhone. El iPhone 15, junto a otros productos como los Apple Watch o los AirPods. Esta presentación llega en un mal momento en bolsa para Apple, cuyas acciones perdían un 6% la semana pasada tras las nuevas restricciones en China que prohíbe el uso de iPhones a sus funcionarios. Inditex presenta resultados este miércoles. Son resultados trimestrales. Que podrían reflejar de nuevo cifras récord en ingresos y en beneficios. Los analistas esperan una mejora de las ventas del 12%, por encima de los 16.600 millones de euros, y unas ganancias un 26% superiores en los 2.460 millones. Un día después, el jueves, se reúne el Banco Central Europeo para decidir si vuelve a subir los tipos de interés. Y esa es la misma duda, si el organismo que preside Christine Lagarde va a volver a subir el precio del dinero, otros 25 puntos básicos, o si hará una pausa en las subidas de tipos. Esta es la apuesta de Guillermo Santos, socio de iCapital. Lo normal sería que el Banco Central Europeo subiera tipos de nuevo 0,25 porque, queramos o no, la inflación sigue bastante alta, especialmente en Alemania. Pero claro, visto estos datos macro de crecimiento del PIB tan flojos, también asimismo en Alemania, pues quizá el Banco Central Europeo haga una pausa. No obstante, para mí va a subir 0,25. En la agenda económica de la semana destaca también el dato de inflación en Estados Unidos. Se va a publicar este miércoles y, según José María Luna, socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales, es la gran preocupación ahora mismo dentro de la economía estadounidense y para la Reserva Federal. En Estados Unidos la máxima preocupación es que las buenas noticias se transforman en sentimiento negativo, precisamente porque la posibilidad de que la Reserva Federal norteamericana, que se pensaba que a lo mejor estuviera mucho más cerca de pausar y dejar ya de subir tipo de interés, pues precisamente esos datos macroeconómicos, como los que hemos conocido esta semana del ISM de servicios, que ha sido mejor del que se había esperado, pero es malo desde el punto de vista de los tipos de interés por parte de la FED. Es decir, la inflación hoy por hoy es el gran caballo de batalla para la Reserva Federal. También vamos a conocer esta semana las encuestas de sentimiento económico ZW en Alemania, las ventas minoristas de agosto en Estados Unidos y China y resultados de compañías como Oracle y Adobe. A la espera de esas referencias, las bolsas comienza la semana con ganancias. Después de una semana bajista, tanto para Wall Street como para las bolsas europeas. Tenemos ahora mismo a los mercados asiáticos con subidas en Shanghái de casi un punto porcentual, recortes en Hong Kong del 1%, caídas también en Tokio, se deja el Nikkei un 0,6%. Están subiendo los futuros en Estados Unidos,
un 0,1% lo hace el del Dow Jones, un 0,2% arriba el futuro del S&P 500, avances también del 0,1% para los futuros aquí en Europa. IBEX 35 abre hoy desde los 9.367 puntos. En clave empresarial, seguimos pendientes de Telefónica tras la entrada de la saudí STC en su capital. Y lo último es que el gobierno asegura que no ha recibido ninguna petición formal por parte de la operadora saudí para entrar en la empresa española. Lo decía Nadia Calviño desde el G20 en la India. No hemos tenido un contacto con el príncipe saudí y además se trata de una operación empresarial y como tal tiene que ser abordada aplicando con rigor todos los mecanismos disponibles del ordenamiento jurídico en España. Y en este sentido, salvo que con el cambio horario se me haya escapado alguna cosa, no ha habido una notificación oficial de la operación al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Comercio, que sería el proceso, sería el paso que pondría en marcha el proceso de evaluación por parte del Gobierno. Santiago de Compostela acogerá este viernes la reunión informal de ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea. El Ecofin, que se va a celebrar los próximos días 15 y 16 de septiembre, que reunirá ministros de 60 países. A la cita acudirán junto a los 27 europeos otros 33 representantes de América Latina y el Caribe. Alberto Núñez Feijóo seguirá buscando apoyos esta semana para su investidura. Pendiente también de las noticias que llegan desde Cataluña. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, decía anoche que la amnistía por sí sola no es suficiente y exige la celebración de un referéndum. Marruecos... La amnistia per si sola no resol el conflicte de soberanía. Pero la amnistía por sí sola no resuelve el conflicto de soberanía con el Estado. Cataluña quiere votar libremente sobre la independencia y hasta que el Estado no dé respuesta a esta reivindicación democrática, el conflicto existirá. El conflicte persistirà. Ahora sí, Marruecos eleva hasta los 2.300 los fallecidos por el terremoto. Que sacudía el viernes por la noche varias ciudades del país. Marruecos ya ha empezado a recibir equipos de rescate de España y también ha aceptado el apoyo que llegará próximamente desde el Reino Unido, Emiratos Árabes y Qatar. Y finalmente, 3 semanas después, dimite Luis Rubiales como presidente de la Federación Española de Fútbol. 17 días después de la asamblea en la que no dimitió, anoche Rubiales anunciaba en un comunicado que deja su cargo en la Federación y también como vicepresidente de la UEFA. Antes se lo había adelantado al periodista Piers Morgan. Sobre mi dimisión, sí, lo voy a hacer, porque no puedo continuar con mi trabajo. Cuando alguien no está pensando solo en sí mismo, porque he tenido que soportar mucho en estas 3 semanas. Pero no se trata solo de una cuestión sobre mí. Y una actitud mía puede afectar a terceras partes que son muy importantes. En esta situación actual es lo más inteligente y lo que tenía que hacer. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Se esperan cielos nubosos y precipitaciones acompañadas de tormenta en gran parte del tercio norte, aunque no se descarta que puedan darse también en otras zonas de la mitad norte, excepto en el Mediterráneo y en el interior sudeste. Se prevén más abundantes e intensas durante la segunda mitad del día en el Cantábrico y Alto Ebro, sobre todo en montaña. Intervalos nubosos en el resto de la península y Baleares y en Canarias también intervalos, sin descartar chubascos débiles en las islas de mayor relieve. Las temperaturas máximas descenderán en el Cantábrico Oriental, Pirineos, Alto Ebro y este de la meseta norte, pocos cambios en el resto y en las mínimas. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta, rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa.
Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Y ahora que ya lo sabes, ¿a qué esperas? Consulta condiciones especiales en Ford.es. Para entender la actualidad hay que contarla con rigor y claridad. Es lo que cada día hacemos en Capital Intereconomía, desde las 7 de la mañana con Susana Criado. Radio Intereconomía. Capital Intereconomía. Invertir en futuro. 7:16. Es momento de mirar a los mercados financieros. Paloma Arnaldos, buenos días. Buenos días, Susana. Ángeles Lozano, buenos días. Hola, buenos días. Manuel Velázquez, buenos días. Buenos días, Susana. Tiempo real de Asia. Pues tenemos mayoría de caídas. Es un lunes... no tanto de contratiempos, pero sí un poco a la espera de datos más importantes que vamos a conocer a lo largo de la semana. En definitiva, Tokio recorta medio punto porcentual, Hong Kong algo más de un 1%, números verdes en el ASX 200, la bolsa de Sydney, 0,2% arriba, crece un 0,3% el Kospi surcoreano. Shanghai de momento rompe esa tónica de mayoría de caídas, está recuperando un 0,9% y también vemos con mucha debilidad a la bolsa de Singapur, un 0,15%, también Bombay crece, el Sensex medio punto porcentual. Muy bien, miramos al mercado americano, futuros. En signo positivo tenemos subida del 0,15 para el futuro del Dow Jones, el del S&P 500 arriba un 0,30 y un 0,45 es lo que está subiendo el futuro del Nasdaq. Futuros en Europa. Vienen bastante flojos. El futuro del DAX y del Eurostoxx 50 arriba un 0,10%, el futuro del FT100 de Londres sube un 0,20. En Asia, ¿qué se está cotizando? Pues es un lunes de espera antes de la llegada de datos importantes, la producción industrial e inflación en la India, mañana martes, también datos de industria, eventos minoristas mañana en China y un lunes de resaca del G20 que ha acabado mejor de lo que auguraban sus participantes en Nueva Delhi. Ese ambiente enrarecido por las tensiones China-Estados Unidos incrementadas tras la no asistencia de Xi Jinping, por supuesto la ausencia de Vladimir Putin y las discrepancias en torno a Ucrania que han imposibilitado grandes acuerdos. Pero que finalmente ha habido un consenso que debe celebrarse como un impulso al multilateralismo en un mundo cada vez más fragmentado y polarizado, que decía el presidente indio Narendra Modi. Han firmado un nuevo texto que menciona, entre otras cosas, la voluntad de reforzar poderes, la eficacia de los bancos multilaterales de desarrollo o la disposición de abordar casos de insostenibilidad de la deuda. Pero muy importante en cuestiones relacionadas con esa guerra de Ucrania, también hablaban de la necesidad de respetar la integridad territorial y la soberanía de los países. Esto ha sonado, lógicamente, como un mensaje muy duro para Moscú. Y en el apartado macroeconómico, conocíamos precios al consumidor en China, han subido un 0,1% interanual en el mes de agosto, es un retroceso, caían algo más en julio, un 0,3%, pero está muy por debajo del objetivo anual de Pekín, en torno al 3%, y muchos analistas creen que China podría no alcanzar su objetivo de crecimiento, un PIB en torno al 5% para 2023 por esa desaceleración inmobiliaria, un gasto de consumo débil y una presión persistente sobre la actividad de las fábricas. Precisamente, hablando del sector inmobiliario, Country Garden está cayendo un 3,7%. Hoy se enfrenta a una nueva ronda de votación con los acreedores para intentar extender varios vencimientos de deuda. Ya saben que la semana pasada evitó impagos prácticamente en el último minuto, 2 veces este mes de septiembre, para dar un respiro a todos los afectados por la situación del sector inmobiliario que vive en una crisis permanente. También hay que hablar de Alibaba, que caía un 3,5% después de conocerse pues que el director ejecutivo saliente, Daniel Zhang, también renuncia como presidente y le habían encasquetado, entre comillas, esa dirección del negocio de la nube. Bueno, pues también dimite de esta división. Y también hay que hablar de otras compañías dentro de la bolsa de Sydney. Se está desplomando un 12% Sims Ltd, después de señalar un impacto en sus ganancias en el primer trimestre, dicen, por la débil demanda de
chatarra. Está cayendo, como decimos, un 12%. Hoy lo más destacado dentro de Hong Kong es otra inmobiliaria, SHK Properties, corrigiendo prácticamente un 10%. New World Development también con mucha debilidad. Y las ganancias hoy para la farmacéutica Sinopharma gana un 3,8%. Y en Tokio vemos como el sector inmobiliario tiene mejor comportamiento. Fudosan, la alimentaria, cae un 5%, Resona Holdings un 6,36% arriba. Son las referencias del mercado en Asia. Miramos ahora al mercado americano. ¿Claves para esta semana? Pues en la macro, lo más importante en Estados Unidos se espera el miércoles. Datos de IPC de agosto, venimos de una cifra, la de julio, en el que la tasa general se situaba en el 3,2% y la subyacente en el 4,7%. Ese mismo día se conocen solicitudes semanales de hipotecas y balanza presupuestaria. El jueves tenemos ventas minoristas, precios de producción y dato de paro semanal. Y la semana termina con la publicación el viernes de la producción industrial y con una lectura provisional de la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Hoy lunes no tenemos grandes referencias de calado, dato de expectativas de inflación y tenemos subasta de deuda a 3 y 6 meses. Semana importante esta para las tecnológicas. Hoy hay cuentas de Oracle, mañana se presenta el nuevo iPhone 15 y Meta, según fuentes cercanas a la empresa, está trabajando en un nuevo sistema de inteligencia artificial destinado a ser tan poderoso, dicen, como el chat GPT. Y también miraremos esta semana, concretamente en el día de hoy, a Boeing, porque ha anunciado una alianza con Vietnam Airlines. Muy bien, ¿claves para esta semana en Europa y en España, Ángeles? Pues hoy comienza la semana con la actualización de las previsiones macroeconómicas de la OCDE. Recordemos que Eurostat ya ha revisado a la baja un 0,2% su estimación preliminar del avance del PIB de la zona monetaria europea en el segundo trimestre. En España vamos a conocer la estadística de sociedades mercantiles de julio y en Italia la producción industrial del mismo mes. Mañana será el día en el que conozcamos el índice ZEW de confianza empresarial en Alemania. Recordemos que los últimos datos que han llegado de la locomotora germana han sido muy negativos y recuerden, el jueves la gran cita, reunión del Banco Central Europeo. En un contexto de desaceleración económica se espera una subida de 25 puntos básicos en los tipos de interés. Esto es lo que está por venir. Balance de la semana pasada. Primero en el mercado americano, Dow Jones, Nasdaq, S&P 500, ¿cómo lo hicieron? Pues el viernes los índices americanos cerraban con suaves compras que no fueron suficientes para salvar la semana. El Dow Jones subía el viernes un 0,2, el S&P 500 un 0,15 y el Nasdaq un 0,09. En el cómputo semanal las caídas para el índice tecnológico eran de casi el 2%, el S&P cedía un 1,3% y el Dow Jones de industriales se dejaba un 0,8%. Una semana por lo general negativa, pero se salvaba el sector energético. Ha sido uno de los grandes beneficiados en las últimas sesiones. Los mejores el viernes fueron Marathon Petroleum y Phillips 66, que terminaban la semana con una revalorización del 3%. También Valero rebotaba un 4%. En cuanto a las compañías tecnológicas, Apple, también protagonista por ese veto del gobierno chino al iPhone entre sus trabajadores, subía el viernes un 0,4%, pero en el acumulado de la semana la caída era de casi el 6%. En total, entre miércoles y jueves, la empresa ha perdido cerca de 200.000 millones de dólares de capitalización bursátil. También pendientes Microsoft y Salesforce, subidas del 1%, y frente a este buen tono en las tecnológicas, caídas para Nvidia y para Tesla, que se dejaban más de un punto porcentual. Con todo, la atención de los inversores sigue estando sobre la Fed, sobre la reunión de la semana que viene. De momento, lo que dicen los barómetros es que el mercado da un 93% de posibilidades de que la Fed va a mantener los tipos sin cambios en septiembre, pero casi el 44% de probabilidades de una nueva subida de 25 puntos básicos en noviembre. Subidas de tipos que dejan a la economía americana en un momento complicado. Lo contaba Ignacio Baquiano de Leverage Shares. Son muchas cosas y sobre todo esa subida de tipos que se ha producido tan rápidamente que al final se tiene que notar en la economía. La Fed está forzando lo que está llamando y los inversores están comprando un soft landing, pero es un juego muy peligroso. No puedes frenar de pronto y pretender que sea un soft landing, y de hecho el consenso está ahí, en ese soft landing. Por eso a mí este septiembre-octubre me preocupa casi mayor que otros. Hay una condescendencia en mercado alcista por parte de casi todos los inversores, y eso la verdad es que siempre preocupa. Y una última noticia que nos dejaba el fin de semana, una posible alianza entre Estados Unidos y Arabia Saudí. Están en conversaciones para conseguir metales en África, que son clave
para las respectivas transiciones energéticas de ambas potencias. En lo que va de año, el Dow Jones suma un 4,31%. Desde el pasado mes de enero, el IBEX 35 gana un 13,80% y el Eurostock 50 suma un 11,69%. La semana pasada, el IBEX 35 logró terminar en positivo. Balance de la semana y del viernes, Ángeles. Pues consiguió el viernes romper una racha de 7 caídas consecutivas, la peor de un año, y lograba sumar al cierre un 0,6% y parte desde 9.364 puntos. En el conjunto de la semana, el selectivo perdió un 0,9%. El repunte del pasado viernes estuvo apoyado en los bancos que habían sufrido un duro castigo en las sesiones precedentes. Lo mejor fue para el Sabadell, que recuperó un 1,7%, pero Bankinter y Unicaja también ganaban casi 1,5 puntos porcentual. Los mejores del IBEX al cierre el pasado viernes fueron Acciona Energía, que subió un 2,6%, Repsol arriba un 1,9% y Sabadell, como les decíamos, un 1,7% arriba. Las caídas estuvieron lideradas por Fluidra, se dejó casi 2 puntos porcentuales, Grifols perdió un 0,9% y Celnex retrocedía un 0,55%. En el resto de las bolsas europeas, el DAX alemán consolidaba niveles, París subía un 0,62%, Milán un 0,3% y Londres recuperaba medio punto porcentual. En el conjunto de la semana, los mejores fueron dentro del mercado español Indra, que subió un 3,6%, Ferrovial y Solaria, que subieron un 1,7%. Lo peor fue para Fluidra, la compañía de piscinas se dejó más de 5 puntos porcentuales, Grifols perdía un 4,25% y BBVA retrocedía un 4%. También entre los más bajistas CaixaBank, que se dejó 3,5 puntos porcentuales. Según Guillermo Santos, socio de eCapital, el contexto invita ahora a tomar posiciones en renta fija. Que sigan aprovechando el oasis que da el corto plazo en euros, tanto en títulos nacionales de deuda nacional, como en renta fija privada, como en fondos de inversión monetarios de bajo comisionamiento, que vayan acumulando vía fondos, vía directa, renta fija de 1,5 a 3 años y medio, 4 años. El año 24 creo que va a ser el año de los bonos y hay que tomar posiciones ahora. Mirando valores, ¿qué tienes? Pues tenemos a Telefónica, sigue en el punto de mira. Defensa reclama a Saudi Telecom que desvele su plan en Telefónica. Tiene que detallar claramente los objetivos que persigue con esa compra del 9,9% del capital de la operadora si quiere obtener el permiso del gobierno español. También miraremos a Celnex, que ha encargado a AZ Capital la búsqueda de un socio para su filial en los países nórdicos. La compañía está valorada en unos 1.000 millones de euros. Y CIMIC, del grupo ACS, ha conseguido una nueva adjudicación. Una de sus filiales se ha adjudicado un contrato para construir un proyecto residencial en India, un proyecto de lujo que le va a generar unos ingresos de 114 millones de euros. Importante vigilar el sector calzado cotizado en Estados Unidos y también en Europa. ¿Por qué? Porque ofrece un potencial importante de cara a futuro. Hay varias firmas cotizadas. Una de ellas, Nike, se ha revalorizado un 224% en los últimos 10 años. Deckers, desde su debut en 1993, se dispara un 800% en bolsa. Entre las más alcistas está también Crocs, la famosa por sus zuecos de una resina especial. Se anota más de un 600% desde su salida a bolsa. Importante, Adidas y Puma han experimentado subidas de un 112 y de un 185% respectivamente en la última década. Y ojo, porque también hay una compañía suiza de calzado deportivo, se llama On Holding. Es otra firma que debutó en el año 2021, le ha ido muy bien, con una subida desde entonces del 25% y del 82% este ejercicio. Hemos hablado con Pablo García de Divacon Alfa Value y él nos dibujaba así las oportunidades dentro del sector del calzado cotizado. Para mí ha sido sorprendente. Yo no lo esperaba, con la debilidad del consumo, con precios al alza. La verdad es que lo han hecho especialmente bien. Con el pricing power han sabido trasladar los costes, los inputs a los precios finales y la demanda les ha respetado esa subida de precios. No lo esperaba, pero es una tónica general que hemos visto en el retail en su conjunto, no solo calzado, sino también en ropa. Lo hemos visto con H&M, una de Inditex, incluso Pandora, ¿no?, que solía hacer muchos profit warning.
Sin embargo, hay que seleccionar muy bien las compañías porque hay algunas que no lo han hecho tan bien. En el foco, Allbirds es una empresa neozelandesa y estadounidense que fabrica productos con sello ecológico. Pues bien, ha perdido un 90% desde su estreno bursátil en 2021. También Dr. Martens, que llegó al parque en el mismo año, cae desde entonces un 65%. 7:29, esto es Radio Intereconomía. ¿Quieres acceder a las ideas y tendencias de inversión de la mayor gestora de fondos activa del mundo de manera gratuita y abierta a todos? Visita nuestra web de Capital Ideas para obtener nuestras perspectivas de mercado de Capital Group. Más información en capitalideas.es. En Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles, como este ofertón. Cuña de 200 gramos de queso Brie President. Si llevas 2, la segunda unidad te sale a solo 1,58 euros. Y hay muchísimos productos más de alimentación, droguería y perfumería con un 50% en la segunda unidad. En Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. Precios válidos en Península y Baleares. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. Vuelve Time to Fly de Air Europa. Y seas como seas, tenemos una oferta increíble para ti. Vuela a Península, Baleares y Canarias desde solo 25 euros o a Estados Unidos desde 185 euros. Precios por trayecto comprando ida y vuelta. Reserva ya en aereuropa.com porque estos precios vuelan. Air Europa, tú decides. Convocamos la segunda edición de los premios Radio Intereconomía para reconocer el liderazgo de las empresas y la industria en nuestro país. Premios a las categorías de innovación, impacto, sostenibilidad, excelencia y liderazgo. ¿Quieres formar parte de ellos? Infórmate en premios.intereconomía.com. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. Son las 7:31 y a esta hora del lunes hay más noticias que nos traen Rubén Gil y David González. El G20 urge a respetar la integridad territorial de todos los estados, pero evita condenar la guerra de Ucrania. Los líderes de las principales economías en desarrollo han mostrado su preocupación en esta cita por el impacto de la guerra en la cadena alimenticia y en la seguridad energética. El precio de la luz sube este lunes un 14% y alcanzará de media los 116 euros por megavatio hora en el mercado mayorista. La hora más barata del día se dará entre las 4 y las 5 de la tarde, la más cara será entre las 9 y las 10 de la noche. El Euribor comienza la semana en el 4,08%. El indicador al que se referencia la mayoría de hipotecas en España suma 2 jornadas seguidas de subidas a pocos días de la esperada reunión que celebra este jueves el Banco Central Europeo. Este Banco Central Europeo decide esta semana si respalda a Margarita Delgado para liderar su Consejo de Supervisión. Será ella o la alemana Claudia Buch, vicepresidenta del Bundesbank, que es quien sustituya en el cargo a Andrea Enria. Las autopistas rescatadas duplican su beneficio en 2022 tras aumentar un 10% su tráfico. La empresa pública que las gestiona, SEIT, pierde 9 millones de euros por las obras gratuitas entregadas a Adif. Y en Reino Unido, los sindicatos británicos denuncian ante la Organización Internacional del Trabajo la nueva ley de huelga de Reino Unido. Critican que la normal da poderes al Ejecutivo para imponer servicios mínimos en algunos sectores, lo que podría obligar a trabajar a los huelguistas. He leído por ahí que la gente ya no quiere llamar. Llama y escucha su voz. Llama como en Hollywood. Un galán llama a su cita, no le pone una llamita. Deja que los tonos suenen como lo hace Marilyn. Dices más con un capito que con ese audio sin fin. Nada como el cine y las series para recordarte lo que mola llamar. Por eso ahora con Yoigo tienes fibra, móvil y Netflix. Yoigo. ¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el S&P 500, Dow Jones, Nasdaq 100. Contratos tan populares como los microfuturos oro y plata. Entra en ebroker.es y descubre los futuros y opciones de CME Group. ebroker.es. Reinventando el trading. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. Que levante la mano quien necesite un Caribe. Aprovecha la Semana del Caribe de Viajes El Corte Inglés. Hazte con tu Caribe y disfruta de Punta Cana, Riviera Maya, República Dominicana o recórrelo a bordo de un crucero. Reserva con hasta un 40% de descuento sin gastos de cancelación. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones.
Si necesitas un Caribe, ahora lo tienes fácil con Viajes El Corte Inglés. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. ¿Quieres estar al día de todo lo que está ocurriendo en el ecosistema cripto? ¿Te interesa el mundo de los activos digitales? No te pierdas My Economy, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Radio Intereconomía, con Pedro Fontaneda. El primer análisis de la mañana. Con Eduardo Bolinches, analista de Invertia, el diario económico del Español. Bolinches, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Susana, ¿cómo estamos? Muy bien. El IBEX 35 partirá hoy desde los 9.364 puntos. En la semana cayó un 0,9%. ¿Crees que remontará posiciones esta semana? ¿Lo ves con tono ligeramente alcista o no? ¿De capa caída? Bueno, esa es la idea, ¿no? Sistemáticamente, y viene ocurriendo pues desde comienzos de junio, cada vez que se alcanza la zona de los 9.200 poco, 9.230, 40, el mercado genera un punto de inflexión y deja de bajar, se gira y empieza a rebotar. El problema es que ese rebote pues también encuentra resistencias, de la misma forma que está clavado el soporte, como digo, en los 9.230, bueno, la resistencia pues está algo más difuminada, pero también está bastante clara en torno a los 9.700. Así que tenemos un proceso de lateralidad que está, como digo, muy bien definido por la parte inferior desde el mes de junio, pero realmente debemos hablar de lateralidad desde finales de marzo. Y bueno, pues esto es la parte buena de una lateralidad, que el soporte está muy claro, ¿no? Entonces, no queda otra que rebotar y, por lo tanto, esta semana debemos estar preparados para ello. ¿Qué significa estar preparados? ¿Me aconsejas alguna estrategia concreta? Bueno, hay valores que han estado bastante penalizados. Siempre suelo fijarme en la banca. Entonces, a mí me gusta, por ejemplo, ahora mismo la situación que presenta Bankinter, con una caída desde los 6,14 a los 5,70. Ha testeado prácticamente los mínimos del 2 de agosto y el viernes hizo ya una bonita reacción alcista que deberá tener continuidad en el día de hoy, ¿no? Así que yo, en cuanto veamos que se reconquista la media móvil de largo plazo, que Bankinter la tiene en 5,85, pues es un valor a tener en cartera. Yo voy a por él. Stops de protección por debajo de los mínimos del viernes, y prácticamente este es el mensaje para cualquier valor, Susana. Compremos y coloquemos stops de protección por debajo de los mínimos del viernes por si el mercado se da la vuelta, que muchas veces lo hemos visto, ¿no? Comenzamos subiendo, entra la recogida de beneficios, entra la flojera, entra el miedo, entra la noticia de turno negativa y pierde de manera inmediata ese hueco de apertura alcista, pasa a terreno negativo y vienen los problemas, ¿no? Bueno, el problema serio y fuerte vendrá si perdemos los 9.200. Mientras esto no ocurra, la consigna es comprar y mantenerse buscando ese rebote. Y ya te digo, Bankinter es uno de los valores que me gusta, pero puedes extenderlo con la estrategia de comprar y proteger con mínimos del viernes casi prácticamente cualquier valor e índice también. Ya. Y, por ejemplo, Telefónica, esta mañana leía en el diario Expansión que los analistas fundamentales le dan un potencial hasta los 4,25 euros por acción, que va rumbo de los máximos del año. ¿Compramos Telefónica o llegamos ya muy tarde? Bueno, vamos a ver. Si el IBEX está lateralizado y está en la parte baja, deberíamos comprar valores que estén lateralizados y también en la parte baja. Y no es el caso Telefónica. Telefónica, de hecho, la lateralización casi no la tiene, ¿no? De hecho, es casi prácticamente un goteo continuo a la baja, con una secuencia de máximos y mínimos decrecientes que no invita a ser uno de la lista de compras para esta semana, ¿no? Esto, ojo, no quita que no veamos algún tipo de reacción alcista favorecido pues esa
por ese movimiento globalizado del mercado, ¿no? Y que nos hagamos con los 3,90. Pero Telefónica, hoy por hoy, o reconquista los 4 euros o no tiene ningún tipo de interés, ninguno. Desde el punto de vista técnico no hay ningún motivo que haga entrar si no se hace con los 4 euros. Vale la pena comprar más caro sabiendo que ya ha salido de esa lateralización / goteo a la baja, que quedarse ahí enganchado, comprar cerca de 4, volver otra vez a corregir, irse al soporte del 3,70, perderlo, marcar nuevos mínimos por debajo de 3,50, es decir, quedarte enganchado. No. Esperemos que se haga con los 4 euros y entonces valoremos la entrada. Pero insisto, hay muchos valores que hay que seleccionar aquellos que estén cerca de soportes. No es el caso el de Telefónica. Muy bien. Me decías, o comprar índices. Pon el foco en un índice y dame una estrategia concreta. Bueno, el índice favorito por excelencia mío, el Nasdaq 100, el Nasdaq tecnológico. Creo que podemos ver reacciones alcistas importantes. Está muy cerca de buscar pues los máximos de la semana pasada, aproximadamente en 15.865. Siguiente precio, por lo tanto, objetivo, y si se hace con ese nivel, nos vamos a zona de máximos históricos, ligeramente por encima de los 16.000. Así que es cierto que los mínimos de la semana fueron marcados el pasado jueves, 7 de septiembre, en los 15.352 puntos, nivel a no perder, por lo tanto, para cerrar la supuesta posición alcista, y yo es que ya he comprado esta mañana. Así que ahora solo resta paciencia y ver cómo efectivamente el mercado va recuperando las caídas de la semana pasada y se presenta ante la resistencia, como digo, en torno a los 15.850. Creo que es bastante factible esta operación. Me interesan 2 activos más. Uno, el euro encadena su 8ª semana de caídas. ¿Le ves todavía bajando? ¿Ves al dólar más fuerte frente al euro y otras monedas? ¿Algún cruce o algún movimiento especial que te permita comprar en alguno de estos activos? Pues mira, te comento, durará la fortaleza del dólar lo que dure la psicosis de que la Reserva Federal estadounidense va a volver a subir tipos de interés, ¿no? Hemos visto un movimiento de 1,13 a 1,07. Es cierto que tenemos la zona de 1,07 como soporte vista a finales del mes de mayo y por lo tanto es soporte natural. Ahora mismo no hay que vender, no hay que dejarse arrastrar por el movimiento correctivo porque estamos en una zona clarísima, muy propensa a rebote. El problema de siempre, el rebote que nos lleva. Bueno, pues el rebote de momento y desde que comenzó el pasado mes de julio siempre nos lleva a dejar una pauta de máximos y mínimos decrecientes. Es decir, que no deberíamos ver un rebote que superase el 1,0910 aproximadamente. Creo que se puede quedar aportado bien en el 1,08 o bien en la media móvil de 1,0830. Entonces, bueno, por ahí es por donde se puede buscar el movimiento corto. Me llama la atención, por ejemplo, también otro índice que podríamos buscar, otra reacción alcista tenue, pequeña, que es la libra esterlina contra el dólar estadounidense, ¿no? El cable, que le llaman coloquialmente. Bueno, ahí tenemos un 1,24 como soporte, 1,2430 realmente, presencia de la media móvil de medio plazo y podemos buscar una reacción alcista. Es un nivel también natural de soporte, pero insisto, el problema está en el potencial de rebote. No lo veo muy potente, así que prácticamente son operaciones que, teniendo tan claro que el mercado puede rebotar, me voy a índice, no me voy a divisa esta semana. Y muy rapidito, ¿tampoco te vas a petróleo, que lleva una subida del 20% en 3 meses? Buena pregunta. Vamos a ver, la idea, creo que el potencial de subida queda bastante limitado ya. Hay mucho movimiento político, interesa llevarse el barril de petróleo, el crudo ligero a 90, pues ya lo tenemos a 90, entonces llegamos tarde a la fiesta. Hay que ser consciente de ello y no dejarse arrastrar por ese afán de decir que el activo se te va y que va a ir a las nubes y que quiero participar de él, ¿no? Fantástico. Entonces, bueno, lo dejamos correr, Susana. Estupendo. Eduardo Bolinches, analista de Inverti, el diario económico del Español. Gracias, cuídate mucho, ya por el lunes. Feliz semana. Venga, feliz semana. Adiós, a todos. Chao. Chao.
Inversor, compra acciones de bolsa. IBEX, DAX, Dow Jones y muchos más. Invierte en acciones y ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles, como este ofertón. Cuña de 200 gramos de queso Brie President. Si llevas 2, la segunda unidad te sale a solo 1,58 euros. Y hay muchísimos productos más de alimentación, droguería y perfumería con un 50% en la segunda unidad. En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Precios válidos en Península y Baleares. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Forever Van Gogh es la obra teatral de un genio que ya puedes vivir y sentir en el Teatro Marquina. Descubre lo que no sabías de Van Gogh en un espectáculo único en España con música compuesta por Ara Malikian. Por primera vez los cuadros cobran vida en este espectáculo envolvente. Entradas a la venta en forevervangogh.com. Las noches de domingo a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de domingo a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía, con la educación financiera. Vamos con los diarios. Empezamos con 5 días. Cataluña afronta 32.000 millones en vencimientos en la próxima legislatura. Es la región con más obligaciones de pagos hasta 2027, seguida de la Comunidad Valenciana, con casi 25.000 millones. El resultado de las elecciones reabre el debate sobre la financiación autonómica y las quitas de deuda. Cuenta también este diario: Celnex ficha a AZ Capital en busca de socio para su filial escandinava. Aerolíneas y mayoristas disparan las reservas para la temporada invernal. Los turoperadores aumentan rutas a las islas gracias al tirón de Alemania y Reino Unido y se prevé batir récord de pasajeros a pesar del aumento de precios de los billetes. Hay 2 editoriales muy interesantes, uno de Hugo Ferrer: Bolsa, oro y bonos a la espera de nuevos vientos, y también otro editorial de Manuel Antonio Hidalgo: electricidad a la cesta de la compra y el efecto de la inflación. Y hay un amplio reportaje sobre la Unión Europea, que intensifica su ataque a las TEC, que lo quieren absolutamente todo. Vamos ahora con otro diario, el diario Expansión, para ver qué es lo que lleva en portada en esta jornada de lunes. Cuenta este diario: Defensa exige a Arabia que desvele su plan en Telefónica. La pregunta se plantea entrar en el Consejo y si pretende participar en la gestión de la operadora. Los saudíes trabajan con Linklaters, bufete que asesoró a IFM en la OPA de Naturgy. También cuenta este diario: Inditex hacia un nuevo semestre récord. Ryanair ve potencial para disparar su cuota en España hasta el 40%. Y cuenta también este diario que el independentismo busca resurgir con la diada y también con la investidura. Y nos queda echar un vistazo al superlunes de El Economista. La banca frena la subida de las hipotecas al bajar la demanda. El Banco Central Europeo pausará la subida de tipos de interés este mes. Lista de espera para comprar viviendas de 20 millones de euros que lanza Dolce & Gabbana. El dueño de Día busca invertir en energía en España. Retoma las inversiones con Friedman apartado. Cuenta también este diario 2 cosas importantes. 1. España es la gran economía del euro con más aumento de quiebras. Crecieron un 19,9% en el segundo trimestre, pese a bajar en el previo. Y la gasolina suma 10 semanas al alza y marca máximos de noviembre. Llenar un depósito medio cuesta 95 euros. Me quedo con la contraportada del diario Expansión. El Mundial de Rugby, un ensayo para Francia. Las autoridades francesas se esfuerzan por disipar las dudas sobre
sobre la seguridad tras la final de la Champions League del año pasado, a apenas 10 meses del inicio de los Juegos Olímpicos de París. El país se prepara para recibir cientos de miles de visitantes extranjeros. Francia se enfrenta a un intenso escrutinio con los Juegos Olímpicos de verano a 10 meses vista. La final de la Champions resultó caótica por el mal plan del transporte y también de la seguridad. Vamos ahora con la prensa nacional e internacional. Manuel, David, adelante. Empezamos con El País, donde titulan: aldeas del sur de Marruecos siguen esperando ayuda. Los vecinos desentierran a sus muertos por sus medios en localidades aisladas. En otras, la sociedad civil lleva el peso de la asistencia. También sobre Marruecos dicen en el incómodo silencio de rey Mohamed VI ante la tragedia, y España envía 2 equipos de la UME con 86 militares a tareas de rescate. Por último, en El País, Rubiales dimite como presidente de la Federación de Fútbol y 4 jóvenes fallecen al ser arrollados por un tren en Barcelona. El diario ABC también destaca: Marruecos busca a la desesperada bajo los escombros. Las poblaciones situadas en el epicentro del terremoto están arrasadas y los supervivientes no dan abasto para enterrar a las más de 2.000 víctimas. Una fotografía en la que se ve cómo varios voluntarios recuperan un cuerpo entre los restos de casas derrumbadas en la localidad de Tafegagte. Y el otro asunto de portada es: vía libre para que la princesa Leonor jure el 31 de octubre la Constitución. En el mundo continúan con ese terremoto. En Marruecos, la inacción de Mohamed VI deja desasistidas a las víctimas, es como titulan, con una foto también entre los escombros. Y por último, Emma, la nieta de una superviviente judía que salvaba vidas en Ucrania. Marruecos llora a sus muertos, es un titular escogido por La Razón para su portada, aunque el principal información es cómo el Gobierno refuerza su campaña en el exterior. Ha convocado a los corresponsales extranjeros en la internacionalización del apoyo a los represaliados, y también dice que Sánchez desactiva la diplomacia mientras los independentistas recuperan sus canales políticos. A propósito, en portada también el presidente catalán Pere Aragonès dice que la diada se convierte en el termómetro para la investidura. Seguimos con la prensa internacional. En Reino Unido, el diario Financial Times recoge que la secretaria de Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, niega la declaración debilitada del G20 sobre Ucrania en la cumbre de Nueva Delhi. La secretaria promociona sus éxitos en la reunión de líderes mundiales y rechaza las críticas al lenguaje sobre la guerra. En Francia, el SECO publica que la banca postal avanza en la búsqueda de su nuevo jefe. 5 semanas después de la marcha de Philippe Heim, los candidatos ya han sido encuestados y algunos han declinado. El objetivo es cada vez más claro, mientras que el futuro jefe tendrá que ser capaz, dice, de afrontar muchos retos en el nuevo entorno del mercado. Y por otro lado, otra entidad, Société Générale, planea vender sus negocios de valores. Nos vamos a la Alemania, Frankfurter Allgemeine Zeitung, donde sus titulares están relacionados con el Campeonato Mundial de Baloncesto que la selección germana ganó este fin de semana. En clave política, la ministra de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, visita Ucrania por 4ª vez desde que comenzó la guerra de agresión rusa en febrero de 2022. En Italia, el Corriere della Sera continúa ampliando información acerca de las nuevas leyes de Meloni, desde el bono por la revisión del coche o la moto hasta el decodificador de televisión, pasando por los descuentos en gafas nuevas o los incentivos a Internet rápido. La lista de bonificaciones menores, poco conocidas y a la sombra de medidas, dice el Corriere della Sera, más sustanciales como el superbonus o las bonificaciones de construcción es larga. Leemos en la prensa estadounidense, en el New York Times, que Biden forja vínculos más profundos con Vietnam a medida que aumenta la ambición de China. Al visitar Hanoi, el presidente consolidó una nueva asociación estratégica que se centra en las preocupaciones mutuas sobre la asertividad de Pekín en la región. Y el Wall Street Journal señala que Meta está desarrollando un sistema de inteligencia artificial nuevo y más potente a medida que se intensifica la carrera tecnológica. La empresa matriz de Facebook e Instagram quiere que el sistema de inteligencia artificial sea tan capaz como el modelo más avanzado de OpenAI. Despedimos con Asia, el diario South China Morning Post. La portada va para las últimas previsiones de crecimiento del gobierno chino. Pekín prevé que la economía crezca este año alrededor del 5%, por encima de lo que auguran la mayoría de los organismos e instituciones. La caída de la demanda, la debilidad de las exportaciones o la persistente crisis inmobiliaria juegan en contra del gigante asiático, aunque el FMI o Goldman Sachs todavía prevén un PIB en torno al 5%. En Radio Intereconomía, La Puntilla. Hace 2 años, El Salvador asombró al mundo convirtiéndose en el primer país en hacer del Bitcoin una divisa oficial. Periodistas de todo el mundo viajaron a la nación centroamericana de 6,3 millones de habitantes, conocida por sus playas, para documentar una nueva realidad monetaria. Fue el 7 de septiembre de 2021 cuando entró en efecto la nueva ley relativa a la criptomoneda. Se sintió como un momento atípico en el que un pequeño país sostuvo por unos instantes la atención del mundo entero. Hoy hacemos balance de lo que han sido estos 2 años y de lo que ha representado ese paso de El Salvador en el ecosistema cripto. Lo hacemos con Joaquín Matinero de Roca Union. Kim, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, Susana. ¿Cómo estáis? Muy bien. Oye, 2 años después, ¿cuál es tu balance? ¿Cómo ha ido este experimento en El Salvador o esta iniciativa tan importante? Pues cierto es, hemos estado revisando varios medios y viendo la situación. Como bien apuntabas, pues fue una sorpresa para todo el mundo una ley Bitcoin que regulaba Bitcoin como medio de pago, como moneda, cosa que hasta la fecha a nivel internacional es más un activo de inversión. Y realmente, pues en 2 años, a nivel del país, pues realmente la gente no ha habido una aceptación masiva como se esperaba, sino todo lo contrario, la gente obtuvo los $30 que se les otorgó y automáticamente dejó de utilizar el wallet, y realmente se ha puesto en cuestión a nivel interno del país cuál era esta finalidad. A nivel publicitario, pues el gobierno de Nayib Bukele pues ha quedado muy reforzado. Toda empresa de criptomoneda conoce perfectamente a quién es su presidente y quién es El Salvador. Por lo que podemos hablar de un punto de vista de marketing muy bueno, pero a nivel de utilidad y practicidad, pues hasta la fecha no es lo que se esperaba. ¿Y qué ha fallado? ¿Por qué no ha sido lo que se esperaba? Bueno, primero entendemos porque El Salvador, aparte de adoptar el dólar americano en 2001 y casi todas las remesas fuera del país se utilizan con esta divisa, también es el techo tecnológico, ¿no? La gente, pues posiblemente la formación no se le ha dado, no todo el mundo tiene acceso a un dispositivo móvil para hacer estos pagos, y al final, si la población no entiende, no conoce y no tiene los medios, pues cae en su desuso. Después hubo otros países que imitaron sus pasos, ¿no? Sobre todo economías de países menos desarrolladas o de países menos bancarizados, ¿verdad? Totalmente. Hace justamente 1 año y medio la República Central Africana también adoptó Bitcoin como moneda de curso legal, pero 9 meses más tarde cambió la ley y decidió derogarla porque el paso a Bitcoin tenía subidas y bajadas y por tanto había un gran riesgo de pérdida de poder adquisitivo. ¿Qué lecciones podemos aprender de lo hecho por El Salvador? Primero, a nivel de que en industria cripto, pues El Salvador es un sitio donde grandes inversores de criptomonedas están intentando hacer negocios y para él ha sido un gran avance, pero como medio de pago estamos viendo de que aún Bitcoin no ha lanzado todo su potencial, posiblemente en unos años lo acabamos viendo, pero por otro lado sí que a nivel financiero la gente lo está aceptando ya como una forma de inversión, lo hemos visto estas últimas semanas, y no tenemos que descartar que cada vez más, con las nuevas normativas, acabe siendo pues una nueva de commodity donde poder invertir. Una punta más. La semana pasada, el viernes, estuvimos hablando de ese paso dado por bolsas y mercados españoles, ya que la Comisión Nacional del Mercado de Valores autorizaba a BME Clearing la compensación de futuros sobre criptomonedas como el Bitcoin y como Ethereum. Desde aquí ya contamos que era algo para inversores institucionales, pero tengo entendido que a la Bolsa de Madrid han llevado muchos pequeños ahorradores diciendo, oye, ¿puedo comprar, puedo vender directamente Bitcoin o futuros sobre Bitcoin, sobre Ethereum en la Bolsa de Madrid como compro una acción? Esto no es así, ¿verdad? ¿Qué significa este paso de BME y de la CNMV? Cierto es, a nivel de la persona física de la calle, el inversor básico sin ser considerado institucional, pues tendremos que esperar a la normativa MiCA, que ya sabemos que dentro de 13 meses ya va a estar en vigor y se podrá invertir no solo en fondos, sino también ya directamente en criptomonedas, ya sean por bancos o por entidades afiliadas. Y sí que este paso hacia adelante de CNMV y de bolsas y mercados no hace más que democratizar la inversión, dar nuevas facilidades y como sabemos que los derivados son productos de alto riesgo, seguramente con el tiempo veremos fondos de inversión tradicionales al uso que dentro de su bolsa de inversión ya tengan posición en criptomonedas como sucede en Alemania, en Suiza, en Luxemburgo y, como no, en muchos fondos americanos. Muy bien, pues Joaquín Matinero desde Roca Union. Gracias, que tengas buen día y hasta la próxima. Un abrazo. Adiós, chao, chao. Un abrazo. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. A 2 minutos para las 8 de la mañana conectamos con el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado del tráfico en la capital. Jesús Matsuki, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tenemos unos niveles de circulación a esta hora muy altos en los principales accesos
El tráfico está siendo difícil, por ejemplo, en la zona norte, a través de la Plaza de Castilla para alcanzar la zona centro, el acceso por la M607, por el oeste, las entradas por la Cuesta de San Vicente y la Avenida de la Memoria, así como en general en el resto de los principales movimientos de entrada. También en el M30, en los principales recorridos en sentido norte. Nuestra sección de ciencia, una terapia pionera combate con éxito el cáncer de mieloma múltiple. El equipo de investigación... Apoyamos la investigación en biomedicina y salud para que noticias como esta sigan apareciendo en los informativos, dando esperanza a millones de personas. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa. Hola, soy Javier García Viviani. Presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Di que nos escuchas. Restaurante Inari Moraleja, tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kyonansui. Comprometidos con la calidad, comprometidos con su seguridad. Reservas y pedidos en el 910-070356 o en grupoinari.es. Un restaurante del Grupo Inari. ¿Quieres estar al día de todo lo que está ocurriendo en el ecosistema cripto? ¿Te interesa el mundo de los activos digitales? No te pierdas My Economy, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Radio Intereconomía, con Pedro Fontaneda.